Gracias por continuar con nosotros aquí en la Pizarra Digital. Ya estamos en nuestra sección El que con libros anda. Este espacio donde conversamos con diferentes personajes de la universidad o de la comunidad fronteriza para platicar sobre libros, sobre los libros con los que han andado últimamente. En esta ocasión tenemos una invitada muy especial. Nos acompaña la maestra Amalia Rodríguez, quien es docente de aquí de la UACJ y también estudiante del doctorado en estudios urbanos. De eso me acabo de enterar, por cierto. Amalia, muchas gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias a ti por invitarme, Noé, muchas gracias. Gracias. Oye, pues además de la presentación que decía que eras maestra, ahora estudiante también del doctorado, también participas muy activamente en un colectivo, Juaritos Literarios. Sí, bueno, en este colectivo pues lo que hacemos es difundir, promocionar la literatura regional y lo hacemos a partir pues del vínculo que encontramos entre el espacio en la ficción y el espacio pues real que habitamos, ¿no? De ahí mi salto de estudios literarios a estudios urbanos, ¿no? Ahí voy vinculando estos dos intereses que tengo sobre pues tanto la literatura como la ciudad que, que habitamos ahorita, Ciudad Juárez en especial, ¿no? Pues está muy interesante la fusión, te decía ahorita, con el tema del doctorado. Oye, pues bueno, de nuevo gracias por aceptar la invitación de recomendarnos tres libros con los que hayas andado últimamente. Yo les digo, no necesariamente los favoritos, porque es difícil, pero sí tres que puedan recomendar. Oye, pues vamos, si te parece, con la primera recomendación. Pues mira, te decía que elegí libros que han marcado, que han significado algo en algún momento de mi vida, y el primero que quisiera recomendar es este de Elena Garro, Los recuerdos del porvenir. Este recuerdo haberlo leído antes de entrar a la licenciatura, que yo estudié literatura. Ujú. Entonces, digamos que fue uno de los textos pues que leí y dije, ¿no? Qué padre es esto de la literatura, ¿no? Vamos a ver qué más hay. La autora es Elena Garro, una autora pues de las más importantes en nuestra cultura mexicana. Y este libro en particular pues fue como la que la posicionó como una de las mejores novelistas mexicanas, ¿no? Habla sobre un episodio de la Guerra Cristera, pero más que eso es una novela que desde el realismo mágico pues hace ahí un juego entre el tiempo y el espacio y además pues retrata parte de lo que es ser mexicano después de la revolución, ¿no? Entonces, digamos, es una novela muy importante en cuestión tanto histórica como pues de estilo, ¿no? Ahí hay una mezcla este juego temporal y también pues las palabras que utiliza para ir contando la historia de este pueblo mágico de Ixtepec que se queda como pasmado o congelado en una época. Entonces, a partir de ahí, pues va contando toda esta historia del pueblo, ¿no? Digamos que aquí el pueblo es el personaje principal y va marcando así como un recorrido sobre qué significa, pues, ese juego temporal, ¿no? Pero sí habla sobre o sí podemos ver ahí este episodio de la guerra cristera después de la revolución. Entonces, es una novela que atrapa y que pues es muy recomendable, ¿no? Elena Garro es una escritora genial. Aparte de este libro, pues también tiene muchos cuentos, ¿no? La Semana de Colores, por ejemplo, ¿no? Que también son muy recomendables. E incluso tiene teatro. Entonces, hay que buscar y hay que leer a Elena Garro. Ya. Y este libro influyó, porque decías que lo leíste antes de entrar a la licenciatura, no sé si influyó en tu decisión de estudiar literatura. Sí, yo entré a la licenciatura en literatura, pues en mi juventud, cuando pues, estaba como ya pensando en salirme de esa línea que llevaba más hacia lo matemático o así. Y siempre me gustó mucho leer, ¿no? Entonces, en esa época que mis lecturas eran como estas de Elena Garro, eh, Juan Rulfo también lo recuerdo mucho, Inés Arredondo, entonces pues leyendo o ahí metiéndome en estos libros fue cuando dije, bueno, pues literatura sería una buena opción y así es como empecé mi carrera en Está, esta área.
Qué interesante. O sea, qué interesante que un libro haya, o la lectura, pues, de distintos autores también haya detonado como ese espíritu rebelde de estudiar una Sí. carrera, ¿no? Bueno, vamos con la segunda recomendación. Bueno, de allá de mis años de juventud me paso ya un poco a épocas más recientes. Justo a partir de este proyecto que comentábamos al inicio de Juarito Literario, pues me empieza a interesar mucho la literatura regional, ¿no? Escritoras, escritores de acá del norte de México y en específico de Ciudad Juárez. Y bueno, de mis favoritas o de esos textos que también leí que dije, bueno, sería muy interesante realmente conocer o explorar más en este tipo de literatura fue Rosario San Miguel, ¿no? A partir de este cuentario, Callejón Sucre y otros relatos que se publica en el 95. Y Rosario San Miguel es una escritora de aquí de Ciudad Juárez, de las más también digamos importantes o representativas, que no tiene mucha producción, pero la que tiene pues es bastante contundente en cuanto a estilo y también las historias que cuentan, ¿no? En estos relatos que aparecen en este libro, que es el más conocido de ella, pues ahí vemos esta cultura también de la frontera, ¿no? Historias que tienen que ver con el espacio de Ciudad Juárez, con estas dinámicas de cruzar, de, no sé, de la Juárez, por ejemplo, esta calle tan famosa, de los puentes. Entonces, es una lectura eh, que une también esta cuestión del estilo, ¿no? Una forma muy, pero muy interesante de contar historias a todo un contenido que nos habla sobre pues la identidad fronteriza. Entonces, Rosario San Miguel es de mis autoras regionales favoritas. ¿Cómo se llama el libro? Perdóname. Se llama Callejón Sucre y otros relatos. Callejón Son Sucre. una serie de cuentos. Bueno. Son cuentos, es narrativa también. Oye, qué interesante que, no sé si hay eh, algún espacio en la ciudad, si ubiques tú, donde se pueda colocar como toda literatura fronteriza. Como un espacio que sea como el más representado en la literatura, Ajá. pues ¿Sí lo yo te diría ubicas? que ¿El centro? el centro, no sé, los bares son espacios que, pues también por la misma dinámica de Ciudad Juárez, tiene mucha presencia en la literatura, tanto en poesía como en narrativa. Y en este libro sí se han algunos relatos que tienen que ver con este tipo de espacios de bares y pues todo, pues los bares forman, digamos, una parte muy importante, sobre todo del centro, ¿no? De la ciudad, ¿no? Ahí pasaron un montón de cosas a principios de siglo y pues se fue desarrollando y quedando también pues de un poco esta leyenda negra, ¿no? De que Ciudad Juárez es la ciudad, pues, del exceso, de la diversión, y de cierta forma, pues sí aparece en este cuento, y muchos autores, autoras lo retoman también estos espacios. Ya. Bueno, pues ahí está la segunda recomendación. Si te parece, vamos a la tercera. Bueno, y esta última lectura que voy a recomendar sí es en lo que ando últimamente y tiene que ver, pues, con un sentir y un gusto ya muy personal, ¿no? Es la poesía de Alejandra Pizarnik, una escritora argentina. Y pues realmente esto tiene que ver más también con ese despejarme un poquito del proyecto, de incluso mis estudios, ¿no? Leer simplemente por gusto algo y pues lo que escribe ella desde es una sensación muy interna, muy personal, ¿no? Que tiene que ver con pues su vida. En su poesía hay mucha parte autobiográfica de ella, ¿no? Este sentir que la llevó al final a suicidarse, entonces todos esos vacíos como existenciales que la rondaban, pues la refleja en sus versos. Y pues es un gusto muy personal que tengo y que sí es lo que leo así cada noche antes de dormirme, pues, de todo el ajetreo del día. Ya te ayuda como a salirte de lo cotidiano de lo que lees.
porque Sí. lees más como algún amigo decía una vez, leo más de lo que necesito leer que lo que quisiera leer, pero pues es Sí, por las clases o por los estudios, ¿no? sí, 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 justo. Entonces, Alejandra Pizarnik, pues, es poeta, ¿no? Sobre todo, y en este libro que les enseño, pues, es una compilación de su poesía completa, pero bueno, tiene publicaciones individuales que no las he conseguido, porque pues además es un poco difícil y caro de conseguir sus libros, ¿no? Es una autora pues también que está muy bien posicionada en el mundo editorial y pues de repente ahí se dificulta encontrar sus libros, pero bueno, eh, lo presumo también y lo recomiendo porque justo hace poquito es que me llegó, entonces desde que me llegó pues no he dejado de leerlo, ¿no? Y creo que es una autora muy buena, muy recomendable y que pues en su poesía pues podemos encontrar ahí mucho de lo que sentimos, ¿no? Ese es uno de los objetivos, digamos, de la poesía en sí, ¿no? O sea, ese expresar los sentimientos, las emociones, parte de nuestra existencia y pues cuando se logra vincular con el lector, la lectora, pues es ahí que empieza esta cuestión de la buena poesía. Y Sí, con Alejandra Pizarnik me pasa mucho. muy bien. Oye, Amalia, me llama la atención que a tus tres recomendaciones son mujeres. ¿Lees más mujeres, pero por Sí, decisión o si se fue así como dando tu gusto o ya las buscas así, literatura más escrita eh, para mujeres? creo que hubo un momento en que sí fui consciente de esa decisión de enfocarme sobre todo en escritoras, ¿no? Pero pues como te decía, por ejemplo, Elena Garro es de mis autoras favoritas desde hace muchos años, ¿no? Entonces ya ahorita pensando un poco en mis gustos literarios o a quienes he leído más, pues creo que sí siempre he tenido esa inclinación hacia escritoras. Sin embargo, sí hubo un momento hace, y no muy lejano, ¿no? Hace un par de años, uno o dos, en que me decidí a comprar, por ejemplo, puros libros ya de escritoras, ¿no? Okay. Y que tiene que ver también pues con ese sesgo que sí existe en la literatura entre autores y autoras, ¿no? En la carrera, por ejemplo, tanto en licenciatura como en maestría, pues la mayoría de los referentes o de quienes forman parte del canon literario son hombres, ¿no? Entonces sí hubo una decisión ya hace un par de años en donde pues decidí enfocarme así completamente en autoras. Entonces tengo mi biblioteca, por ejemplo, donde hay puras mujeres. Aquí la que está atrás de mí y otra que está por acá, ¿no? Para mujeres. Entonces sí, Muy bien. sí hay esa decisión. Oye, ¿y tu top de mujeres? Bueno, hay mucha gente que no le gusta que le pregunten sobre top, o sea, como tu uno 2 3, ¿no? Tus favoritos. No sé si tengas alguno, sobre todo con ánimo de, como de recomendar, ¿no? Pues que en esta decisión que puede tener alguien que nos ve, ay, me gustaría leer mujeres. Yo conozco a alguien que algunas me dijo, por ejemplo, hay un mes donde yo leo nada más, o 3 meses que leo solo mujeres, no me acuerdo cuánto tiempo, y se me hizo muy interesante, entonces quizá a alguien le podría servir una recomendación tuya de qué mujeres leer. Sí, bueno, las cuentas de medio siglo son muy buenas. Inés Arredondo, Elena Garro, Guadalupe Dueñas, pienso Amparo Dávila, ¿no? Ok, Amparo Dávila también. Entonces, así en cuestión como de narrativa, pues, y de una generación, pues, digamos, más atrás, pues son las que recomendaría más. Rosario Castellanos, claro, ¿no? También ella tiene muchos textos muy buenos, muy recomendables. Y de escritura más reciente, mmm, ahorita, por ejemplo, leo mucho a Valeria Luiselli y a Cristina Rivera Garza, ¿no? Que son así en las que pienso ahorita, pero realmente ahorita hay un movimiento muy fuerte de escritoras, tanto en poesía como en narrativa, ¿no? Entonces hay mucho de dónde buscar, pero bueno, son estas las en las que pienso ahorita y que pues recomendaría ampliamente. muy bien. Bueno, Amelia, pues para hacer la curva final, yo regularmente pregunto sobre esta relación del libro impreso, digital, cómo te va no sé, con esta dinámica, ¿no? Muchos ya prefieren leer en digital, otros
siguen como con la idea así más romántica del libro impreso, leerlo. ¿Tú combinas? ¿Prefieres el impreso? ¿Cómo le haces? No tengo nada en contra de los libros digitales, pero bueno, como en esta parte académica, digamos, casi todo lo que leo, artículos o libros, es en PDF, en formato digital. Libros como estos, pues sí prefiero mucho tenerlos en físico, ¿no? Entonces, no es la misma experiencia de leer, no sé, un libro sentada o acostada en tu cama o afuera en el patio que estar frente a una pantalla, creo, ¿no? Entonces, ya así cuando hablo de literatura que leo más por gusto, como esta que les conté, pues sí prefiero tenerlo en libro físico. Pero no tengo nada en contra de los libros digitales, ¿no? De hecho, creo que es una herramienta que pues también ayuda mucho a difundir y a llevar la literatura a más gente, ¿no? Entonces, en Juarito Literario, por ejemplo, en el blog lo que hacemos es justo eso, escanear los libros y subirlos en PDF para que pues quien quiera los pueda leer, pueda acceder a ellos. Bueno, no puedo dejar de pasar la oportunidad de preguntarte, aunque cuando salga esta entrevista ya haber sido la presentación del libro Frontera Creadora. Me gustaría que me compartieras de qué va y pues una invitación también a la gente a leerlo. Sí, mira, de hecho lo tengo aquí a la mano. Sí, bueno, este libro es una producción que hicimos en coautoría Urani Montiel y yo. Y bueno, aquí lo que hacemos se llama Frontera Creadora, porque aquí lo que hacemos es hablar sobre teatro local. Aquí nos enfocamos en la parte dramática, en todo este mundo del teatro. Entonces lo que hacemos es analizar o ver cómo a partir del espacio de Ciudad Juárez, de la frontera, de todas las dinámicas que implica, pues han surgido algunas creaciones que se ven reflejadas en el teatro, ¿no? Entonces ver cómo se relaciona este espacio que vivimos pues con las producciones dramáticas de aquí de Ciudad Juárez. Y bueno, es un libro muy interesante porque habla también, digamos, contiene parte de esa historia cultural y teatral de nuestra ciudad, entonces, pues, se los recomiendo también mucho, es mi cuarto libro que voy a recomendar, pues, a quien le guste un poco el teatro y la historia de Juárez, pues, aquí va a encontrar algo de eso. Muy bien, ¿dónde conseguirlo, Meli? ¿Dónde se puede conseguir? Va a estar en las librerías de la UACJ, me parece también en la de Educal, y pues con nosotros, conmigo, y con Urani, o a través de la página que tenemos en Facebook de ya sea Juarito Literario o la de Norteatro, ¿no? Que Norteatro, digamos, es el mismo proyecto, pero enfocado pues al teatro. Muy bien. Bueno, Amalia, pues muchísimas gracias y felicidades por este libro y de nuevo gracias por las 3 recomendaciones. Siempre es un placer platicar contigo. Igual, muchas gracias a ti, Noé, por la invitación. Bueno, pues ahí están las 3 recomendaciones y un extra de la maestra Amalia Rodríguez.